¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En el día de hoy, como verán, les traigo un video distinto. Un video que hacía rato tenía ganas de hacer. Hacer un asado. Hicimos un asado espectacular para la familia. Viajamos un poquito. Nos levantamos temprano. Hicimos 160 kilómetros desde nuestra casa hasta ranchos en la provincia de Buenos Aires. Es un asado familiar, además está a decir. Acá, como verán, a nuestra derecha verán las primas de la vaca que nos vamos a comer. Es un asado bien argentino, no tiene nada de gourmet, es lo que comemos cualquier domingo en casa. Ranchos es una ciudad pequeña de 15.000 habitantes que se fundó en 1781 según Wikipedia. Dice ser uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Buenos Aires. Me gusta mucho ir, aunque nos queda un poco lejos, para el ida y vuelta en el día. Y sobre todo ya llegando a esta hora que tengo hambre. Y esta es la escenografía de nuestro estudio del día de hoy. Una escenografía natural. Como verán, es un lugar donde hay mucha vegetación, donde crece de todo, donde hay muchas flores, pájaros. No hay contaminación porque estamos bastante alejados del centro. Miren lo que es este perejil. Una maravilla este perejil. Que si no me ofrecen me lo voy a robar antes de irme. No, sí, siempre nos llevamos cosas, siempre acá los tíos nos dan cosas. Así que me va a llevar el perejil. Miren esas flores. Hagamos una recorrida. Acá tenemos la pequeña huerta. Que no sé muy bien qué es lo que tiene. Qué es lo que está creciendo ahí, no lo sé, pero bueno. Esto parece ser lechuga. Ahí tenemos lechuga, tenemos perejil, tenemos acelga. Pues acá tenemos una parra, uvas si necesitamos uvas, tenemos uvas, tenemos limones, tenemos hermosos limones, allá hay más limones, eso es un nogal y esto son quinotos. Si no conocen los quinotos, esto es un árbol de una planta de quinoa. Y hay suculentas como las que tenemos en casa. Y acá tenemos claveles, rosas, malbones. Alguien que toda la vida fue floricultor, entonces tiene una mano para las flores y para las plantas envidiable. Esto es clavel también. Es un laurel. Bueno, y no nos olvidemos del que vinimos a hacer un asado, ¿no? Ahí estamos prendiendo el fuego con unas maderitas de cajón. Le vamos a poner un poco de leña. Ahí el tío nos va a traer leña. Ahí está. Qué hermoso día, qué hermoso lugar. Da gusto hacer un asado en una escenografía como esta. Agarroche. Y sí, agarró lindo. Buena leña, buena madera, buena parrilla. Vamos a empezar. Acá tenemos dos cortes. Esto es asado, es de un animal grande. Miren el tamaño de las costillas. Se dan cuenta que es un animal grande, no es un novillo. Esto es vacío. Si bien tiene bastante grasa, le vamos a sacar un poquito, pero antes, ¿qué vamos a hacer? Con la chaira que tengo por acá, vamos a afilar un poquito el cuchillo. Ahí va. Y le vamos a sacar grasa. No le vamos a sacar mucha, porque está bueno que el vacío tenga un poco de grasa para cocinarlo. Pasa que este tiene demasiada. Se le fue la mano al carnicero dándonos grasa. Le sacamos un poquito. Además necesitamos grasa, ¿saben para qué? Para limpiar la parrilla. Ahí va, no le vamos a sacar más. Con eso suficiente. Vamos a ver lo que sigue. Estos son chinchulines, ni más ni menos. Al que no lo sabe, son los intestinos de la vaca. Acá nos comemos todo. Todo nos comemos. Como verán, lo que vamos a hacer es mucho limón. Yo previamente le saqué grasa porque tenían bastante grasa. Le saqué esa partecita blanca que es grasa. Le vamos a poner mucho limón. Estos limones los arranqué recién del árbol que vimos ahí en el fondo. Arranqué esos limones. Tenemos también morcilla, que es sangre.
de vaca. Y estos chorizos que supuestamente son de puro cerdo, lo veremos después si son de puro cerdo, no le confío mucho. Les decía, vacío, vamos a salar este vacío, le vamos a poner solamente sal parrillera, que es una sal entre fina. En Argentina tenemos la fortuna y tenemos que agradecer que la carne tiene muy buen gusto y con solo ponerle sal alcanza y sobra. No tenemos ni que adobar la carne, ni ponerle pimienta, ni nada raro. Eso en este país no lo vemos, además está muy mal visto. Quiero que sepan, solamente sal de un lado o del otro. Si no tienen sal no le ponen, la carne va a estar rica igual, aunque no me lo crean. Ahí va. Vamos a poner las brasas debajo de la parrilla. Esta es la manera que todo el mundo es asado. Primero se hace el fueguito al lado. Y una vez que el carbón y la leña se hicieron brasas, las ponemos debajo de la parrilla para calentar. Lo que tiene esta parrilla, que tiene varios kilómetros ya como verán, es que calienta muy fuerte y muy rápido. Así que con muy poco fuego podemos hacer un gran asado. Yo ahora voy a agregar un poco más de leña o de carbón. Pero ya con estas brasas, la parrilla está recontra caliente. Vamos a agregarle un poco más de carbón para después, por las dudas. Este asado se va a llevar dos troncos de leña y media bolsa de carbón más o menos. Vamos a limpiar la parrilla. El limón que usamos antes, la cáscara, le metemos la grasa que le sacamos al vacío y frotamos la parrilla de esta manera. Está media chueca esta parrilla, está media floja porque no engancha de un lado y me estoy quemando los dedos, pero como verán, pasándole esto así a la parrilla, la deja limpia y preparada para poner la carne. Hay gente que lo hace con un papel de diario, es válido también. Ponemos al fondo el vacío del lado de la grasa y las costillas del lado de la costilla. Nos consiguieron unas cebollitas ideales para hacer ahí, como se dice, al rescoldo. O sea, las vamos a tirar sobre las brasas. Como verán, allá ya hay algo, son papas. Hice exactamente lo mismo, agarré las papas sin pelarlas, las partí por la mitad, un poquito de sal, papel de aluminio y a las brasas. Las cebollas, como son más chiquitas y un poco más delicadas, no las voy a poner sobre las brasas, las voy a poner un poquito más adelante. Pero también se van a cocinar muy rápido porque son muy chiquititas, muy pequeñas. Sí, vamos a gastar un montón de papel de aluminio ahí. Ahí están las otras. Es el turno de los chinchulines. No voy a trenzar los chinchulines, no voy a hacer rosca con los chinchulines, los tengo que poner a lo largo porque la parrilla que estamos usando tiene los fierritos, tiene las rejas muy abiertas y se me va a ir para abajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los voy a poner a lo largo. Contra todo lo que pueda decir cualquier persona que sabe hacer chinchulines, lo voy a poner a lo largo y van a quedar bien, se los prometo. Esto lo hicimos anoche. Esto es una bondiola que tiene mostaza y tequila. Si no me creen, miren. Lo primero que vamos a hacer es abrir la bondiola. Esta es una bondiola de cerdo de más o menos 1,2 kg. La vamos a abrir, le vamos a hacer tajos. Vamos a tratar de abrir para que entre hasta la grasa el adobo que le vamos a hacer. Es muy simple, pero hay que hacerlo la noche anterior para que absorba bien todo lo que le vamos a poner. Una vez que la tenemos abierta de esta manera, la bondiola, le vamos a agregar lemon pepper o sal y pimienta, pimienta y limón, ralladura de limón, pimienta y sal. Yo creo que hoy en día esto que se llama lemon pepper hay en todos lados. Si no le ponen sal nada más y es lo mismo. Pero un poquito de pimienta no le va a venir mal. Le vamos a poner también el jugo de un limón entero, aunque parezca mucho. O sea, tratar de que entre bastante bien por todos lados el limón. Vamos a masajear un poco para que todo entre en contacto con el limón. Lo siguiente que le vamos a poner, yo en este caso tengo tequila, pero le pueden poner vodka, whisky, tiene que ser alguna licor blanco, mezcal, lo que quieran. Yo tenía tequila, le mandamos tequila. Y lo último que le vamos a poner, no es lo último, mentira, es mostaza.
Mostaza, puede ser mostaza en grano, pero sí es mucho más fácil. Lo último es esto, es el tomillo. Me hubiese encantado ponerle orégano, pero no pega el orégano con esto. Así que el tomillo es un gran reemplazante. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes. Vamos a tratar de que se impregne todo este adobo bien dentro del carré de cerdo. Bondiola de cerdo, perdón. Bondiola de cerdo. Y así como está, ponemos un papel film. Tratamos de aprovechar el jugo que quedó. Y cerramos la bondiola para que no pierda líquido. De esta manera la mandamos así que perfectamente, hacemos un paquetito y la vamos a dejar en la heladera hasta mañana, que nos vamos a hacer un asado al campo. ¿Ven? Así. Volviendo al día de hoy, acá está la bondiola, ven, quedó casi marrón, casi por algunos, si la miramos contra la luz quedó hasta naranja por la mostaza. Lo que vamos a hacer ahora es, esto no hay que ponerle nada, ni sal ni nada. La cerramos en papel aluminio, así como está. Es una de las últimas cosas que vamos a poner en el fuego. La cerramos de esta manera porque se va a cocinar un poco más rápido que el resto de las cosas. Lo cerramos muy bien el papel aluminio para que no pierda líquido. Y lo vamos a poner en la parte más caliente de la parrilla, que es atrás. Ahí, como verán, están nuestras papas, nuestras cebollas. Le vamos a poner un poquito más de fuego, un poquito más de brasas. Igual tenemos calor de sobra para cocinar. Parrillero que no se quema no es parrillero, así que con cuidado le damos. Lo que vamos a hacer ahora, fundamental, a los chinchulines, como verán, ven que quedan largos como si fuera, no sé, una factura, un grisín o algo así. Pero van a ver que van a quedar bien los chinchulines así a lo largo. Estas son las cebollas y las papas, como les decía antes. Y vamos con una picadita mientras eso se hace, vamos con una picadita. Eso es queso de campo, salame de campo y un poco de morcilla fría. Esto es un americano gancia, que le dicen acá, casero, que está espectacular. Aperitivo americano, espectacular. Les decía, me faltaba esto. A los chinchulines siempre, todo el tiempo, le rociamos limón. Antes de darlo vuelta, después de que lo damos vuelta, siempre limón. Igual tenemos un limonero acá en el fondo, así que no sería problema. La temperatura alcanza y sobra, 3 segundos, la mano arriba y te quemás. Vamos a empezar a sacar las verduras porque se nos van a quemar, porque hay mucha temperatura ahí. Ya estamos sacando las papas. Están recontra súper calientes las papas. Vamos a sacar las papas, vamos a sacar las cebollas que son una maravilla también. Así está quedando nuestro asado argentino, que es un asado típico. Vacío, asado, chorizo, morcilla, chinchulín y un cachito de cerdo. Un poquito de cerdo ahí en el papel aluminio. Falta sacar algunas papas que son un poquito más grandes. Una hermosura como para hacer un cuadro. Salvo que seas vegano, ahí no te va a gustar. Bueno, sacamos el vacío. El vacío, la grasa está súper crocante. Y el vacío, a pesar de que no es el punto que a mí me gusta, porque acá tengo que considerar que no soy el único que va a comer, quedó muy jugoso. A mí me gusta un punto antes el vacío. Pero está súper tierno, está súper jugoso. A mí me gusta un puntito antes que esto. Pero al resto de los comensales no. Entonces hubo que cocerlo más. Pero quedó jugoso, quedó bien, quedó muy bien. Quedó muy tierno. Es una maravilla este vacío. Yo critiqué al carnicero, pero bueno. Ahí va, muy bien. Y estas costillas que tenemos acá también se cocinaron mucho tiempo, con mucha temperatura. Así que vamos a cortar. Se corta fácil, no hay problema. Vamos a tratar de sacar, no sé si una o dos costillas. Una por persona me parece bien, de última que repitan. También muy bien cocidas. Yo sé que en otros países la carne se come en 1 o 2 puntos menos, pero acá así queda muy bien. Y llegó la hora de comer. La gente está impaciente. Vamos a entrar con la comida. Como entenderán, es una cena familiar, por lo cual no vamos a filmar a todo el mundo comiendo, vamos a comer tranquilos. Lo único que les voy a decir es que esto está increíble. Miren la cebollita como quedó. Miren la cebollita como quedó. Es el chori, el famoso chori de cerdo, que bueno, no sé. Puede ser que sea de cerdo.
Y esto es todo. Ah, faltaba el postre de la tía. Miren lo que es esto. Con crema chantilly arriba, un postre borracho hermoso. Lo como y me voy a dormir la siesta. Nos vemos en el próximo video.